que tenemos que dominar completamente y saber todos los pormenores de esta ecuación diferencial. Bien, entonces vamos a empezar. En este caso vamos a ver, como ya les he mencionado, la ecuación de Riccati. Ecuación de Riccati. ¿Ya? En distintas fuentes bibliográficas, la escritura varía, ¿sí? Pero generalmente suelen escribirla, digamos, con doble T, o en el otro caso, con doble C, como se puede observar, ¿no? ¿Ya? Pero ambas son válidas, ¿sí? Debe ser seguramente por el tipo de traducción, ¿no es cierto? Que se escribe de una manera o se escribe de otra forma. Bueno, entonces, esta ecuación tiene la siguiente forma. Como sabemos, es una ecuación de primer orden, ¿no? Entonces, tiene la forma y' más p de x por y cuadrado más q de x por y igual a r de x. Esta sería entonces una ecuación diferencial lineal de Riccati, ¿sí? Es una ecuación de primer orden. Para resolver esta ecuación, tenemos que conocer obligatoriamente una solución particular o una solución primicial, ¿sí? Entonces, aquí vamos a clasificar las formas de resolver, porque una ecuación de Riccati no se rige a solamente tener una sola ecuación, mejor dicho, una sola solución, sino puede tener dos soluciones, tres soluciones particulares, cuatro soluciones particulares, ¿no? Entonces, para cada caso existe ya una forma de resolver. Por ejemplo, si tenemos una solución, podemos aplicar el cambio correspondiente. Si tenemos dos, ya existe una fórmula, ¿no? Que lógicamente se puede deducir, pero no la vamos a deducir, pero sí les voy a mostrar. Y también la deducción les voy a mostrar para no perder tiempo. Entonces, aquí vamos a decir, para resolver, o para reducir, para resolver, ¿no? Para resolver esta ecuación, se siguen los siguientes criterios, ¿no? Se siguen los siguientes criterios. Siguen los siguientes criterios. Bueno, entonces vamos a ver cuáles son estos. El primero, ¿sí? El primer criterio que vamos a utilizar. Y este es el más usado. Está bien que no sepan el segundo, el tercero o el cuarto criterio, pero el primero es el que debemos conocer. Si se conoce una solución particular o primicial, ¿sí? Se conoce una solución particular o primicial. O primicial. Entonces, ¿qué se debe hacer en ese caso? Entonces, en ese caso se debe aplicar la siguiente sustitución. Y la sustitución va a ser de la siguiente manera. Y igual a y particular, ¿sí? Más 1 sobre z. Bien, donde yp es la solución que hemos indicado, ¿no es cierto? Y sub p es la solución particular. La solución particular. Listo. Y z es la variable auxiliar, ¿ya? Entonces, este cambio, ¿qué hace? Este cambio ayuda a reducir a una ecuación lineal. Entonces, con este cambio, esta ecuación que estamos viendo, esta ecuación de Riccati, se va a transformar en una ecuación lineal. Entonces, nosotros ya sabemos resolver una ecuación lineal, pero ¿qué es lo que se requiere? Una solución particular o una solución primicial, que es esta. Entonces, si encontramos una solución particular primicial, reemplazamos en esta fórmula y reemplazamos en la ecuación diferencial, simplificamos y vamos a obtener la ecuación lineal. Pero esto de las soluciones particulares primiciales es bien interesante. ¿Por qué? Primeramente podríamos decir de que no existe una fórmula o un procedimiento para calcular una solución particular. Se calcula por tanteo o por inspección, es decir, que tenemos que ver qué solución podemos evaluar y puede satisfacer a la igualdad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tantear, pero se tantea de acuerdo a las funciones, miren, de acuerdo a Rx, a Qdx y a Pdx. ¿Sí? Por ejemplo, Pdx, Qdx, como también Rdx son funciones trigonométricas, entonces una posibilidad sería de que la solución particular va a ser una función trigonométrica. Pero si son polinomios, entonces seguramente la solución particular va a ser un polinomio. O si son funciones exponenciales, podría ser una función exponencial la solución particular. Debo ir en esa lógica, ¿no? Debo trabajar en esa lógica. ¿Ya? Bueno, entonces ese sería el primer criterio. El segundo criterio para poder resolver es cuando se tienen
dos soluciones particulares, ¿sí? Cuando se tienen dos soluciones particulares. En ese caso, ya existe una fórmula, ¿sí? Y la fórmula es la siguiente. La fórmula va a ser y menos, voy a anotar con B para que resalte. Y menos y1 sobre y menos y2 igual a la constante c por e elevado a la integral de p de x por y1 menos y2 diferencial de x. Entonces, las soluciones particulares, ¿cuáles van a ser? En este caso serían y1 y y2. Bien. Entonces, si se conocen dos soluciones particulares, directamente puedo aplicar esta fórmula. Entonces, como he indicado en un inicio, una solución, perdón, una ecuación de Riccati puede tener varias soluciones particulares, ¿no es cierto? Entonces, si conocemos dos, podemos usar esta fórmula. Entonces, reemplazamos aquí la primera, la segunda, la constante, y miren, aquí me pide en el exponente la integral de la función p de x, pero p de x es esta expresión, es el coeficiente de y cuadrado, multiplicado por y1 menos y2. Integramos eso y ya tenemos la solución, ¿sí? Pero no es obligatorio que usemos esto, por si acaso, no es obligatorio. En caso de que conozca dos soluciones particulares, entonces puedo agarrar una, ¿no? Digamos, agarro y1, y2, digamos que agarro y2 y aplicamos el criterio 1, porque en el criterio 1 solo necesito una solución particular. Es optativo, por si acaso, ¿sí? Pero alguna vez he visto que los exámenes preguntaban, ¿no? Si se conocen dos soluciones, calcular la solución con las dos soluciones, algo así te pedían. Entonces ahí ya era obligatorio hacer esto, pero en general no te dice, ¿no? Trabajar con dos soluciones o con tres, sino te dice resolver nada más, ¿no? Entonces en ese caso, en algún caso podemos obtener o nos pueden dar, digamos, dos soluciones particulares y solamente tenemos que tomar en cuenta una sola y reemplazar en el cambio, ¿sí? Pero les explico esto por si acaso, ¿no? Para que entendamos también esto. Bueno, el tercero. En el tercero vamos a tener cuando tengamos tres soluciones, ¿sí? Cuando tengamos tres soluciones particulares. Entonces, se tiene tres soluciones particulares. En este caso los vamos a denotar con los siguientes nombres: y1, y2 y y3. En ese caso, ya no es necesario integrar nada. La solución va a ser de la siguiente manera: y menos y1 sobre y menos y3 por y2 menos y3. Y el otro es en el sentido inverso: y2 menos y1 igual a una constante. Claro, como les digo, ¿no? Estas fórmulas y estas se pueden deducir, ¿sí? Pero no lo vamos a hacer para no perder el tiempo, ¿no? Es un poco largo su deducción. Pero miren, si tenemos tres soluciones particulares, ya no es necesario ni siquiera integrar, simplemente reemplazamos en la fórmula. Y es la variable dependiente. Entonces, vamos a tener y menos la primera solución particular sobre y menos la tercera solución particular por la diferencia de las soluciones particulares 2 y 3 sobre la diferencia de las soluciones particulares 2 y 1. Y eso igual a una constante. Entonces, tenemos que multiplicar y restar nada más en ese caso. Y como último criterio, cuando se conoce cuatro soluciones, ¿ya? Puede haber con cuatro. De hecho, hay con 5, ¿no? Pero ya no se toma en cuenta, ¿no? Porque encontrar 5 soluciones sería muy raro. Entonces, con cuatro soluciones particulares. Entonces, para cuatro soluciones particulares, donde estas son y1, y2, y3 y y4. En este caso, va a existir una razón, ¿sí? Una razón. Razón doble de cuatro números se llama la fórmula. Ya es la razón doble de cuatro números. Entonces, en este caso, los números van a ser las soluciones y podemos decir que va a tener la siguiente forma: y1 menos y2 sobre y1 menos y4. Y esto es razón, ese es el símbolo de las razones. Entonces, la razón es una división nada más, como ya sabemos. Entonces, y3 menos y2 sobre, en este caso sería y3 menos y4. Esta es la fórmula entonces para calcular la solución si se tienen cuatro. Bueno, aquí tampoco ya se integra, como se puede observar, pero sí existe una razón, ¿no es cierto? Tenemos que hacer cumplir la razón. Bien, entonces estos serían los cuatro criterios, ¿no? Sí, los cuatro criterios en función de el número de soluciones particulares que se tienen. Pero como ya les he explicado, no es necesario usar obligatoriamente el criterio 2, el tercero o el cuarto, ¿sí? Por ejemplo, si tengo cuatro soluciones en una ecuación de Riccati, si no recuerdo esto, está bien, no interesa. Entonces agarro la solución 4, digamos, la más sencilla, y utilizo
la fórmula, ¿no? Entonces, el primer criterio es esencial. Tenemos que trabajar con el primer criterio, pero si es que recuerdan la fórmula o puedan deducirla, es una solución aceptable, ¿no? Además de que, ¿cuáles son las ventajas de las fórmulas del segundo caso, tercero y cuarto? Que no tenemos que integrar. Bueno, aquí hay una integral sencilla, pero en esta sí vamos a tener que simplificar, vamos a tener que integrar, vamos a tener que resolver la ecuación lineal. O sea, es largo, pero, bueno, solamente hay que saber esto, ¿no? ¿Ya? Pero mientras que en las otras tenemos que conocer lo que son esas fórmulas. Y bueno, en un examen, lógicamente, ¿no? Tenemos que deducir estas fórmulas. No sería correcto, ¿no? Que solamente anotemos la fórmula y reemplacemos, ¿no? Bien, bueno, entonces, eso sería, ¿no? En cuanto a este tipo de ecuaciones. Vamos a pasar ahora a ver ejemplos. Vamos a ver ejemplos de exámenes directamente. ¿Hay alguna pregunta antes de empezar con los ejemplos? A ver, vamos a ver. Ahora, vamos a ver el del último examen, creo. Un momento. Ya, vamos a ver entonces el último examen, para que vean que siempre proponen, ¿no? En alguna ocasión no habrán propuesto, pero en un 95% siempre proponen preguntas de la ecuación de Riccati. A ver, este es del examen 2022. Miren, ha entrado también, ¿no? Lo que hemos visto en las primeras clases, lo que es obtener la ecuación diferencial a partir de una solución. Un ejemplo sencillo. Esto valía 10 puntos. A ver, vamos a ver entonces lo que les dije. Aquí entra una ecuación de Riccati. Sí, es esta. Entonces, vamos a verla. Como ya les he indicado, ¿no? En un examen no me van a decir resolver la ecuación de Riccati o la ecuación lineal o la ecuación de variables separables. ¿No? Simplemente me dicen resolver la ecuación diferencial y tengo que transformar a alguna conocida. Entonces, por eso debo practicar mucho, ¿no? Para tener experiencia en cómo se transforman estas ecuaciones. Vamos a ver esta, ya es la primera y lo estamos haciendo porque es una ecuación relativamente sencilla, no es muy complicada. Bien, como pueden ver, es una ecuación diferencial de primer orden, ¿no? 1 más x cubo por y prima más 1 igual a menos x por y 2y más x. Bueno, en este caso, seguimos manejando los criterios que hemos visto el día de ayer. ¿Cuáles eran los criterios? El número de variables dependientes que aparecen y también la variable dependiente no tiene que estar dentro de una función. Entonces, vamos a recordar la forma. La forma de la ecuación de Riccati es esta. Entonces, vamos a copiarla. Es esta, ¿no? Y aquí podemos ver claramente que ¿cuántas veces aparece la variable dependiente? Aparece 3 veces. Miren, aquí está y', y cuadrado y y. Entonces, veamos en la ecuación. Bueno, aquí ya podemos ver que aparece y', ¿no es cierto? Aparece y'. Aquí tengo y, pero esta y puede multiplicar a y tendríamos y cuadrado. Y va a multiplicar a esta x también. Entonces tendríamos ahí ya 3 variables, bueno, aparece 3 veces la variable dependiente. Y decimos que sí, seguramente va a ser una ecuación de Riccati, pero en y. Entonces vamos a hacer eso. Primeramente anotamos 1 más x cubo por y prima. Más 1 igual. Entonces vamos a distribuir este factor menos xy a estos dos sumandos. Entonces se tiene menos 2x por y cuadrado. Menos x cuadrado por y. Entonces aparecen, miren, y' y cuadrado y y. Vamos a ordenar en la forma que se tiene. Entonces anotamos 1 más x cubo por y', más 2x por y cuadrado. ¿Ya? Y más x cuadrado por y, igual a menos 1, ¿no? Bien. Ahora, uno podría decir lo siguiente, pero la ecuación de Riccati está linealizada. ¿Cuándo está linealizada? Con el coeficiente de y' es 1, ¿sí? Pero miren lo que pasa en este caso. En este caso, para mi ecuación, no me conviene linealizar. ¿Por qué? Porque si linealizamos, voy a tener que dividir entre 1 más x cubo. Y va a ser más difícil de poder reconocer la solución particular. Entonces, para este tipo de casos, manténganlo así. Hay que mantener en forma lineal. Hay que evitar siempre las fracciones para poder reconocer fácilmente una solución particular. Bueno, entonces lo vamos a dejar así por el momento, ¿ya? Ahora, ¿qué se hace? Miren, este es un tipo de ejercicio. En algunos ejercicios no nos van a dar información sobre la solución particular, ¿sí? Pero en otros, y son muchos los casos, que sí te dan información de la solución particular. Entonces, en este caso no nos dan información. ¿Qué se debe hacer? Se debe tantear.
¿sí? Tenemos que tantear. ¿Y cómo se tantea? ¿Cómo debemos intuir? Lo debemos hacer en función de las expresiones que se tienen. En este caso, en función de 1 más x cubo, de 2x, de x cuadrado y menos 1. ¿Ya? Bueno, como se puede ver, esas funciones son polinómicas. Por tanto, la solución particular seguramente va a ser polinómica, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos que intentar, ¿no es cierto? Si puede ser con x cuadrado. Pero veamos, a ver. Miren, el resultado que tiene que generarme, la solución particular va a ser menos 1, porque aquí vamos a reemplazar, lógicamente y es la solución particular, ¿no? Entonces esa solución particular la vamos a elevar al cuadrado, como también la vamos a derivar. Bueno, entonces observemos qué es lo que puede pasar en este caso. Ya. Sí, de todas formas se tiene que simplificar, ¿no es cierto? Pero aquí creo que es notorio que quizás y sea igual a x, ¿sí? ¿Por qué estoy usando esto? Miren, si reemplazamos, ¿qué tendríamos aquí? Vamos a tener x cubo, aquí tendríamos también x cubo, ¿no? Vamos a tener ahí, la deriva de x es 1 y todo va a estar en función de x cubo. Entonces se podría simplificar, porque para que se simplifiquen y tenga solamente un número, bueno, deberíamos tener todos los polinomios de grado 3, ¿sí? Pero no se va a simplificar. ¿Por qué? Miren, esto es positivo y todos se van a sumar. Si es x, tendríamos aquí x cubo más 2x cubos, es 3x cubo. 3x cubo más x cubo, 4x cubo. Entonces, 4x cubo más 1. No me conviene. Pero, ¿qué pasa si y es igual a menos x? Vamos a decir que y sea igual a menos x. Entonces, requerimos también su derivada, ¿no? Entonces, derivando, la solución particular es igual a menos 1. A ver, reemplacemos en la ecuación. Tendríamos 1 más x cubo por y prima, que es menos 1, más 2x por y cuadrado. Entonces, y es menos x, ¿no? Al cuadrado. Más x cuadrado por menos x. Igual a menos 1. A ver, tenemos que llegar a menos 1. Vamos a ver, aquí tendríamos x cuadrado por menos x cubo. Esto es menos x cubo. Aquí tendríamos 2x cubo. Esto sería 2x cubo. Entonces vamos a tener 2x cubo menos x cubo, x cubo. Entonces tendríamos x cubo menos x cubo se hace 0. Y tendríamos 1 por menos 1, que eso es igual a menos 1. Por tanto, verifica. Menos 1 es igual a menos 1. De esa manera, entonces, tenemos que encontrar una solución particular. Si no me dan el dato, ¿no? Entonces ya tendríamos hasta ahí lo que es la solución particular. ¿Bien? Listo, de esa manera. Bueno, si fueran funciones trigonométricas, las funciones, también debería intentar encontrar una solución particular con una función trigonométrica también, ¿no? Pero eso va a depender del caso. Perfecto. Una vez que ya tenga la solución particular y que la haya verificado, entonces usamos el primer criterio, ¿no? Cuando tenemos una solución particular. Entonces, es un cambio de variable que estamos realizando. Aquí decimos, el cambio de variable es el siguiente, es y igual a la solución particular. ¿Cuál es la solución particular? Es menos x, más 1 sobre z, ¿no? Donde z es la variable auxiliar. Eso me dice, ¿bien? Solución particular más 1 sobre z. Bueno, entonces, este cambio me va a ayudar a que la ecuación diferencial se transforme en una ecuación lineal. Pero, antes de reemplazar la ecuación de Riccati, tenemos que derivar. Entonces, vamos a derivar. Derivamos. Entonces, derivando, tenemos y' igual. La derivada de menos x es menos 1. La derivada de 1 sobre z. Vamos a derivar implícitamente, ¿no? Porque z ya es función de x en este caso. Bueno, la derivada de 1 sobre z sería menos 1 sobre z cuadrado, ¿no? Entonces, menos 1 sobre z cuadrado por z'. Eso es igual a menos z' sobre z cuadrado. Esa es la derivada. A continuación, vamos a reemplazar en la ecuación, que la voy a denominar alfa. Vamos a reemplazar en alfa. Entonces, reemplazando en alfa. ¿Ya? Y la parte más pesada, podríamos decir, es en la simplificación, ¿sí? Pero os voy a dar algunas estrategias para que verifiquemos que sí estamos simplificando correctamente. Entonces tenemos 1 más x cubo, 1 más x cubo por y', pero y' es esta expresión, menos 1 menos z' sobre z cuadrado. ¿Ya? Más 2x por y, pero y es igual a menos x más 1 sobre z al cuadrado, más x cuadrado
por y, pero y es igual a menos x más 1 sobre z. Y esto es igual a menos 1. Bien. Vamos a dar la primera recomendación, ¿sí? ¿Cómo me voy a dar cuenta que estoy simplificando correctamente? Algo que tiene que pasar en cualquier ecuación de Riccati en este punto, cuando estamos simplificando después de haber reemplazado el cambio, es que el segundo miembro se tiene que simplificar. Siempre se simplifica. Si no se simplifica el segundo miembro, significa que algo estamos haciendo mal. Puede ser que hemos reducido mal o que hemos copiado mal algo, ¿no? Entonces, siempre se va a simplificar. En este caso, el menos 1 tiene que desaparecer. Pero en otros casos va a haber alguna función, digamos, un polinomio, una función trigonométrica, digamos. Entonces, esa función o ese polinomio también tiene que desaparecer, ¿ya? Bueno, entonces vamos a ver si en realidad se cumple lo que les he mencionado. Ya, en primer lugar, lo que puedo hacer es distribuir 1 más x cubo a estos dos, ¿no? Entonces tendría menos 1 más x cubo. Y tendría aquí menos 1 más x cubo por z' sobre z cuadrado. Bien, ahora para este, ¿no? Más 2x. Aquí, bueno, no me queda de otra que desarrollar ese binomio. Entonces vamos a tener x cuadrado menos 2x sobre z más 1 sobre z cuadrado. Bien, ahora voy a distribuir, ¿no? X cuadrado a estos dos. Menos x cubo más x cuadrado sobre z. Aquí tendríamos menos 1. Bien, vamos a continuar entonces. Vamos a ver qué términos podríamos simplificar. A ver, este menos 1 tiene que simplificarse, ¿no? Como les he mencionado. Vamos a ver eso. Ya, sí, miren, se va a simplificar. Observen lo que pasa aquí. Este menos 1 se va a ir con este menos 1. Menos por más es menos 1, ¿no? Entonces se va a simplificar. Siempre pasa eso, ¿ya? Siempre se va a simplificar. Bueno, y también, a ver, veamos qué es lo que se tiene ahora. Esto es, sí, está bien, ¿no? Bueno, vamos a reducir entonces ahora la expresión que se tiene. Observen. Aquí tendría menos x cubo y aquí tengo menos x cubo. Por tanto, eso es igual a menos 2x cubo. Eso es menos 2x cubo, ¿no? Bueno, continuamos. Eso hemos simplificado. Esto lo voy a mantener. Menos 1 más x cubo por z' sobre z cuadrado. ¿Qué se tiene aquí? A ver, vamos a reducir. Aquí tenemos 2x por x cuadrado. Eso sería 2x cubo. ¿Sí? 2x cubo menos x cubo, eso es igual a más x cubo. Listo, eso hemos reducido. Hemos reducido esta expresión con esta expresión. Vamos a seguir. Ahora, estos dos también se pueden reducir. Sí, este con este. Entonces, ¿qué tendríamos? Vamos a tener menos 4x cubo, no, menos 4x cuadrado más x cuadrado. Entonces sería menos 3x cuadrado sobre z. Y finalmente esta expresión me estaría quedando, ¿no? Tendríamos ahí 2x por 1 sobre z cuadrado. Entonces tenemos más 2x sobre z cuadrado. Igual a 0. Bien. Entonces, eso es lo que me estaría quedando, como se puede observar en la expresión. ¿Ya? Pero aquí hay un pequeño detalle. A ver, creo que me estoy equivocando en la simplificación, porque creo que aquí se va a simplificar, ¿no? A ver, voy a revisar esto. Ya, está bien esto. Eso también está bien. A ver, esto es 2x, ¿no? Sí, es 2x. Entonces tendríamos x cuadrado menos 2. Ah, sí, está bien. 2x más 1 sobre z cuadrado. Tendríamos menos x cubo más x cuadrado. ¿Se viene esto? Y en esta otra parte vamos a tener menos 1 menos x cubo. Sí, está bien, pero esto, a ver, no. Esto se debería simplificar, no se está simplificando. A ver, voy a revisar eso. Estoy cometiendo seguramente algún error de álgebra. Ya, entonces tendría que distribuir, ¿no? Distribuimos y tenemos menos 1 más x cubo por z' sobre z cuadrado. Aquí también voy a desarrollar este binomio. Desarrollando tenemos x cuadrado menos 2x sobre z más 1 sobre z cuadrado.
Y finalmente esto, menos x cubo más x cuadrado sobre z. Está bien, ¿no? Ya, a ver, vamos a ver. Entonces, anotaremos lo que se tiene, ¿sí? Entonces tenemos, primeramente, menos 1 más x cubo por z' sobre z cuadrado. Eso es lo que se tiene aquí. Tengo estas dos expresiones. Voy a anotar primeramente estas. Menos 3x cuadrado sobre z más 2x sobre z cuadrado. Y el problema es este, miren. Estas dos. Menos 2x cubo más x cubo. Entonces, reduciendo, tendríamos menos x cubo. Pero debería desaparecer. No tienen que existir términos libres en esta parte. ¿Alguien ha encontrado tal vez el error? Vamos a ver. Sí, porque esto tiene que desaparecer. A ver, voy a revisar nuevamente. Cuadrado sería, ¿no? Aquí 2x menos x. Y entonces esto se distribuye como 1 más x cubo o menos, sí, está bien, z' sobre z cuadrado. 2x, x cuadrado, menos 2x sobre z más 1 sobre z cuadrado, menos x cubo más x cuadrado sobre z. Y tenemos que simplificar, tal vez en la simplificación. Y tenemos, sí, tenemos menos x cubo, tenemos menos x cubo. Ah, ya, sí, aquí hay un error, miren, aquí hay un pequeño error de simplificación. Observen lo siguiente, lo voy a marcar con celeste. Observen, aquí tengo, ya, miren, con celeste lo estoy marcando. Menos x cubo, menos x cubo. Ahí tendría menos 2 veces x cubo, pero con 2 por x cubo se van a simplificar. Vean, se simplifica, ¿no? Entonces, esto no va a existir. Todo esto se habría simplificado. Ya, ahí me he confundido, ¿no? En operar. Eso es lo que debe pasar, ¿ya? Vean, en esta parte de la simplificación, nunca tienen que haber términos sueltos, solamente pueden haber términos divididos entre z cuadrado o entre z, ¿sí? Entonces, miren, esto desaparecería también, ¿no? Lo que es x cubo. Listo, ahora sí vamos a poder reducir. Bueno, a continuación, lo que se hace es multiplicar por, y es una ecuación lineal, pero para transformarla, sabemos que z' tiene que estar con coeficiente 1, entonces voy a multiplicar a todo, multiplicamos por menos z cuadrado sobre 1 más x cubo, ¿no? De esa manera tendría z' suelta. Entonces, vamos a tener aquí z' menos por menos más, y vamos a obtener 3x cuadrado sobre 1 más x cubo por z. Igual, esto lo voy a mandar ya al segundo miembro, ¿no? Entonces va a ir con negativo, multiplicado por negativo positivo. Z cuadrado entre z cuadrado se van a simplificar y tenemos 2x sobre 1 más x cubo. Bien, vean que esta ya es una ecuación lineal. Es una ecuación lineal en z, entonces lo vamos a denominar beta. Es una ecuación lineal, como se puede ver, ¿no? En z. De esa manera, entonces, uno de los criterios es ese, ¿no? Que el segundo miembro tiene que desaparecer y también no tienen que haber términos sueltos. Todos tienen que estar divididos entre z cuadrado o z. Si existe uno suelto, no se va a transformar en una ecuación lineal. Significa que algo estábamos haciendo mal, ¿no? Como en el caso que hemos visto. Me he equivocado al simplificar. Bueno, entonces sabemos que esta es la función p de x. Ahora vamos a calcular el factor integrante de esta función. Entonces sabemos que el factor integrante es mu de x, que esto es igual a e elevado a la integral de p de x diferencial de x. Reemplazamos entonces ese dato. Se tiene e elevado a la integral de p de x. P de x es 3x cuadrado sobre 1 más x cubo. Diferencial de x. Igual, esta integral es sencilla, vean. Recordamos, ¿no? Si en el denominador tenemos una función y arriba su derivada, entonces va a ser el neperiano de el denominador, es decir, 1 más x cubo. Reduciendo se tiene 1 más x cubo. Este sería, por tanto, el factor integrante. Una vez que se tenga el factor integrante, ya sabemos, tenemos que multiplicar el factor integrante a la ecuación lineal. Entonces, continuamos en esta parte. Vamos a multiplicar, como ya les dije, el factor integrante a la ecuación lineal. Entonces, multiplicando
factor integrante es 1 más x cubo. Voy a copiar directamente la ecuación lineal, que en este caso es esta. Y esto, ¿no? Y también va a afectar a lo que es el segundo miembro. Entonces, multiplicamos por 1 más x cubo. Y vean lo que pasa en el segundo miembro. Se van a reducir esas dos. Y como se sabe, el primer miembro siempre me genera la derivada respecto a la variable independiente de un producto. Y ese producto es el factor integrante, que en este caso es 1 más x cubo, por la variable dependiente, que es z. Igual a 2x. Para poder integrar, vamos a multiplicar por el diferencial de x. Y se tiene el diferencial de 1 más x cubo por z sería, ¿no? Igual a 2x diferencial de x. Listo, ya podemos integrar. Vamos a integrar en ambos miembros. Integramos en el primero como también en el segundo. Bueno, la integral del primer miembro es sencillo, ¿no? Es 1 más x cubo por z. Igual a 2. La integral de x es x cuadrado medios. Más una constante de integración. Nunca nos olvidamos de esa constante. Este 2 con este 2 se van a reducir. Listo, ya estaría resuelto, ¿no? Vean, entonces ya ha sido resuelta esta ecuación lineal, como se puede observar. Pero ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Tenemos que volver del cambio de variable, ¿ya? ¿Cómo se vuelve el cambio de variable? Hay varias formas, pero la más sencilla es esta, miren. Tenemos que tomar en cuenta el cambio de variable que hemos realizado. Entonces, es este el cambio de variable. ¿Sí? Es este, entonces lo vamos a copiar aquí. Tenemos el cambio, ¿no? Y lo único que vamos a hacer ahora es despejar z nada más. ¿Vean? Vamos a despejar z de esta igualdad. Entonces, despejando z, ¿qué se tendría? Si yo despejo z, vamos a tener x cuadrado más c sobre 1 más x cubo. A continuación, vamos a reemplazar esta z en el cambio de variable que hemos realizado. Por tanto, aquí tendríamos y, que es igual a menos x, más 1 sobre z, pero z es igual a x cuadrado, más c sobre 1 más x cubo. Si se quiere, se puede reducir un poco, entonces tendríamos y igual a menos x, más 1 más x cubo, sobre x cuadrado, más c. Bueno, hasta ahí es suficiente, ¿no? Pero podemos operar quizás. Entonces, esta sería la solución. Bien, eso es lo que se debe hacer. Se acuerdan siempre, hay que despejar z nada más y luego reemplazar al cambio de variable que se ha realizado. Es la mejor forma de poder volver del cambio de variable. ¿Ya? Porque muchos, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que hacen? Y ahí se tarda, ¿no? Del cambio de variable están despejando z y recién están igualando a esta expresión. Aquí están reemplazando. Y luego despejan y es así. Vean que es más manera, ¿no? Pero lo más fácil es despejar z de la solución de la ecuación lineal y reemplazar en el cambio de variable de la ecuación de Riccati. Trabaja para una ecuación de Riccati, ¿no? Con esas características. Bueno, ¿hay alguna pregunta antes de continuar? Vamos a ver más ejemplos. Ya, vamos a ver entonces más ejemplos, ¿sí? A ver, vamos a ver ahora un ejemplo donde me dan la forma. Algunas veces me van a dar la forma de la ecuación de Riccati, ¿sí? Entonces vamos a ver un ejemplo de ese tipo. Ya, a ver, vamos a ver el siguiente ejercicio. Ese es el examen 2-2020. Miren. En algunos casos me van a dar la forma y ese es este caso. Entonces vamos a ver este. Entonces dice resolver la ecuación diferencial, ¿no? 1 más x cubo por y prima más 2xy cuadrado
más x cuadrado y más 1 igual a 0, donde una solución es y1 igual a b por x. Algunas veces va a decir donde la solución tiene la forma, digamos, ¿no? Pero en este caso solamente me está diciendo y1 es igual a b por x. En ese tipo de casos me están dando la solución particular, pero la forma de la solución particular. ¿Eso qué significa? Eso significa que debo encontrar el parámetro que me están dando en la solución particular. ¿Cuál es el parámetro? En este caso es b, miren, ahí está. Siempre va a ser una constante, entonces debo calcular esa constante primeramente. ¿Y cómo vamos a calcular esa constante? Reemplazando en la ecuación diferencial para luego ya poder despejar lo que es b. Entonces vamos a hacer eso. Aunque es raro, miren, ahora que me doy cuenta, esta ecuación diferencial es la misma que hemos resuelto hace rato. Vean, pero no me han dado la solución en el anterior caso, miren. No me han dado en el ejercicio, pero observen la forma. No me había dado cuenta de eso, pero vean dónde está. Es esta. Vamos a comprobar. ¿Ya? Entonces, ahí está. Miren, es la misma ecuación. 1 más x cubo por y prima más 2x por y cuadrado más x cuadrado y. Y aquí tengo más 1, pero eso pasa a sumar y es la misma, ¿no es cierto? Entonces, la forma me están dando. Seguramente b es igual a menos 1. ¿Ya? Entonces, solamente vamos a calcular el valor de b en este caso, porque la solución ya hemos visto, ¿no es cierto? Es la misma. ¿Ya? Entonces, bien que he escogido este ejercicio, pero no me había dado cuenta. Bueno, entonces en este tipo de ejercicios, cuando me dan la forma, primero hay que calcular la constante. En este caso, la constante es b. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, voy a generar lo que necesito, ¿no? Entonces, ¿qué necesito? Necesito la primera derivada. Tenemos que y1 es igual a b por x. Derivando, se tiene y1 prima que es igual a b nada más. ¿Sí? Derivado. Vamos a reemplazar ahora en la ecuación diferencial, ¿no? Entonces, reemplazando en la ecuación diferencial, se tiene 1 más x cubo por y prima, pero y prima es b, más 2x por y, pero y es b por x, al cuadrado, más x cuadrado por y, pero y es b por x, más 1, igual a 0. Listo. Entonces, de esta igualdad debo generar lo que es b, debo encontrar el valor de b. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, tengo que simplificar y luego ver si existe alguna identidad, ¿ya? Entonces, vamos a ver, siempre para este tipo de casos hay que llevar a un solo polinomio. Entonces, vamos a tratar de generar un solo polinomio. Bueno, entonces para ello esta b voy a distribuirla a estos dos sumados. Tendría b más b por x cubo. Más, aquí tendríamos 2b cuadrado por x cubo. Más b por x cubo más 1 igual a 0. Trataré de llevar todo a un solo polinomio. Entonces, puedo factorizar x cubo de estos tres. Tengo x cubo y x cubo. Entonces, de esta manera tendríamos 2b cuadrado, b más b sería 2b. 2b por x cubo. ¿Qué más? B más 1 tendríamos, ¿no? En el resto de términos. B más 1 igual a 0. Además de que puedo factorizar 2b de estos dos sumados. Y se tiene 2b por b más 1 por x cubo. Ah, miren, voy a agrupar. Entonces, b más 1 también aquí. Y tengo el factor común que es igual a b más 1. Por tanto, si factorizamos, tenemos b más 1. Aquí se tiene 2b por x cubo más 1. Listo, con eso ya es suficiente. Vean, tengo dos factores que están igualados a 0. Eso que me dice la teoría de ecuaciones, que el primero puede ser 0 o el segundo puede ser 0. O sea, 2bx cubo más 1 igual a 0. Pero ¿de cuál puedo despejar b? Miren, de la segunda igualdad. Bueno, la segunda igualdad no me sirve, ¿no? Porque b va a ser en función de x. Esta sí me sirve. Entonces, b decimos que es igual a menos 1. Entonces, ese sería el valor de b. De esa manera se debe encontrar valores constantes. Entonces, ya tengo la forma de la, miren, de la ecuación diferencial. Por tanto, decimos que y es igual a y1, ¿no? B a qué es igual, es menos 1, entonces sería menos x. Y esta sería la solución particular. La solución particular. ¿Qué debo hacer luego? Bueno, ya sabemos, ¿no? El cambio de variable. Entonces sería y, que es igual a y1. En este caso es menos x más 1 sobre z. Este cambio debo usar. Para que este cambio me lleve a una ecuación lineal.
Ya, pero no vamos a continuar. ¿Por qué? Porque esta ecuación, como hemos visto, es la misma que esta, ¿no es cierto? O se ha repetido, ¿no? Esta pregunta de examen se ha repetido, ya, pero de distinta forma, ¿no? Es la misma, vean, aquí hemos tanteado eso, vean, menos x, y la solución es esta, ya sabemos. Sí, pero pueden resolver, ¿no? Para poder practicar. De esa manera, entonces, se tienen que entender este tipo de ejercicios donde nos dan una solución particular, donde la solución particular es, digamos, solamente nos dan la forma, ¿ya? Bien, a ver, vamos a ver otro ahora, uno más interesante, donde nos va a generar dos soluciones particulares, porque hay ese tipo de casos. En este caso, miren, nos ha generado un solo valor de B, pero puede haber otros casos donde nos va a generar dos valores, hasta tres valores de B nos puede generar, ¿no? Entonces, tenemos que resolver también ese tipo de ejercicios. A ver, voy a buscar uno de esa forma. Ya, vamos a ver este. Es del 2015. Es interesante este ejercicio. A ver, es este. No, ¿dónde está? Ya, es este el ejercicio. Vamos a ver este. También han pasado un ejercicio en el grupo, ¿no? Eso lo vamos a ver también, ¿ya? Vamos a plantearlo por lo menos, si es que no alcanzamos a resolver. A ver, dice lo siguiente. Bueno, si se sabe, ¿no? Si se sabe que una solución particular de la ecuación diferencial, miren, esta es la ecuación diferencial de Riccati, y' más y cuadrado más y sobre x igual a 4 sobre x cuadrado, es de la forma, dice, a más b sobre x. Allá la solución de la ecuación diferencial. Este 2 simplemente está diciendo que es la ecuación 2, ya no lo tomen en cuenta. Ahí lo vamos a usar. Bien, entonces es un problema de ese tipo, como les he explicado, donde me dan la forma de la solución particular y debo hallar la solución de la ecuación diferencial. Entonces vamos a ver ahora cómo se va a resolver este ejercicio. Bueno, ya sabemos, ¿no? Si me dan la forma, entonces debo calcular en este caso dos constantes, la constante A y la constante B. ¿Cómo voy a calcular? Reemplazando en la ecuación diferencial. Entonces voy a proceder a derivar primeramente. Entonces la solución particular derivada es igual. La derivada de A es 0. La derivada de B sobre X cuadrado sería menos B sobre X cuadrado. A continuación vamos a reemplazar en la ecuación diferencial. Reemplazando en la ecuación diferencial. Conocemos todo. Y' que es igual es menos B sobre X cuadrado, ¿no? Tenemos que reemplazar esa expresión. Entonces, decimos menos B sobre X cuadrado. Más Y, pero Y es A más B sobre X. A más B sobre X al cuadrado. Más Y es, como sabemos, A más B sobre X por 1 sobre X. Igual a 4 sobre X cuadrado. Bueno, a partir de aquí ya tenemos que encontrar los valores de A y B. Entonces, vamos a simplificar. Tendríamos menos B sobre X cuadrado por, no, más sería, ¿no? Vamos a desarrollar este binomio. Se tiene A cuadrado más 2 veces AB sobre X más B cuadrado sobre X cuadrado. Ya, eso por una parte, ¿no? Entonces esto ya no es necesario anotar el paréntesis. Más, aquí vamos a tener A sobre X más B sobre X cuadrado. Y esto es igual a 4 sobre X cuadrado. Bien. Listo. Parece que está un poco complicado de encontrar, ¿no? Los valores de A y B. Pero les recomiendo que siempre trabajen como polinomio, ¿ya? No como un cociente, ¿no? Para evitar los denominadores voy a multiplicar por X cuadrado, para que sea más simple la expresión. Se tiene menos B más A cuadrado por X cuadrado, más 2AB por X más B cuadrado, más A por X más B
igual a 4. Bien, y aquí ya podemos, digamos que podemos factorizar los polinomios, ¿no? Porque tenemos que llegar siempre a un polinomio. Entonces, a ver, bueno, para este no se puede hacer nada, entonces anotamos a cuadrado por x cuadrado. Ahora para x, tenemos aquí x, tenemos x, entonces factorizamos. Más 2ab más a por x. Más, ahora los términos independientes, entonces se tiene, aquí se van a simplificar, menos b, con b se van a ir. Y tendríamos b cuadrado, este 4 puede pasar, con menos 4 igual a 0. Listo, vean que tenemos un polinomio de segundo grado. Para que esta identidad cumpla, entonces, lo que debe pasar es que en el segundo miembro también tengo un polinomio de segundo grado, pero con coeficientes ceros. Miren, aquí tengo 0 por x cuadrado, más 0 por x, más 0. Esa es una identidad. Entonces, para los coeficientes de x cuadrado, podemos decir, para x cuadrado. Entonces, en el primer miembro tenemos a cuadrado, y en el segundo miembro tenemos 0 como coeficiente de x cuadrado. Ahora, para x se tiene en el primer miembro 2ab más a, y en el segundo miembro se tiene 0. Y finalmente para las constantes. Entonces, para las constantes, vamos a ver, tenemos b cuadrado menos 4, y en el segundo miembro tenemos 0. Listo, vean que tenemos un sistema, ¿no? Para poder resolver las soluciones. Bueno, entonces, aquí decimos, de aquí vamos a decir que a es igual a 0. Ya tendríamos lo que es a. ¿Sí? Ya tenemos lo que es a. Bueno, esta solamente me sirve para verificar. Observen, si a es igual a 0, esto es 0 y esto es 0. 0 más 0 verifica que es 0. Pero de la segunda, ¿qué es lo que se tiene? Se tiene que b es igual a, sería más menos 2, ¿no es cierto? Va a ser más menos 2. Y esas serían las soluciones. Entonces tenemos como soluciones a lo que es, a ver un momento, creo que aquí se podía hacer algo. Sí, miren, se puede hacer algo más aquí. Ya, observen lo que me estoy olvidando aquí, algo muy importante. Puedo factorizar a. Si factorizamos a, tendríamos 2b más 1 igual a 0. Y de aquí encontraría otra solución para b. Bueno, sabemos que es 0, entonces ahí no pasa nada. Pero de aquí encontraría que b es igual a menos 1/2. Bueno, entonces, esas serían las soluciones. Por tanto, hay combinación de soluciones. Entonces, ¿cuál sería una solución? Una solución sería que a es igual a 0 y podemos decir que b sea igual a ver, observemos con los enteros, que sea 2, digamos, que b es igual a 2. ¿Cuál es el otro par de soluciones? Que a es igual a 0 y que b sea igual a menos 2. Y hay un tercer par de soluciones, que a es igual a 0 y b es igual a menos 1/2. Entonces observen que tenemos tres soluciones en ese caso, ¿no? Listo, vamos a reemplazar. Por tanto, vamos a tener tres soluciones particulares. Para la primera, tenemos y1. A ver, para y1, a es igual a 0. En cada caso, a es igual a 0. Entonces, b, para el primer caso es 2. Tendríamos 2 sobre x. La tercera solución sería y2 igual. A es igual a 0, entonces b es igual a menos 2. Menos 2 sobre x. ¿Ya? Y la tercera solución. Ya, pero aquí, antes me estoy olvidando, algo muy importante, ¿sí? Ya, no nos apresuraremos en esta parte. Mira, muchas veces las soluciones que vamos a obtener no van a satisfacer a la ecuación, ¿sí? Y siempre tenemos que verificar. ¿Y cómo verificamos? ¿Ya? Entonces, esa forma de, bueno, esto se verifica simplemente en la igualdad. Tenemos que reemplazar en la igualdad. ¿Ya? Entonces, vamos a reemplazar antes de ver. Entonces, tenemos tres pares. A ver, para el primer par, a igual a 0, b igual a 2. Entonces, tenemos que verificar aquí nada más. Cuidado que estén reemplazando en la fórmula, ¿no? Digamos aquí ya 2 sobre x, y es decir, reemplazar en la ecuación diferencial. Vamos a tardar mucho, no hay que hacer eso, ¿sí? Está bien hacer eso, pero no sirve, ¿no? Porque nos vamos a tardar mucho. Simplemente hay que verificar en esta igualdad. Entonces veremos, a ver, para a igual a 0 y b igual a 2, entonces esto es 0, b es igual a 2, entonces aquí tendríamos 2 al cuadrado es 4, 4 menos 4 es 0, entonces es igual a 0. Listo, entonces el primer par sirve. El segundo, a es 0, b es igual a menos 2, entonces menos 2 al cuadrado es 4, 4 menos 4 es 0, verifica, entonces el segundo par sirve. El tercer par, a es 0, aquí tendríamos menos 1/2, menos 1/2 al cuadrado es 1/4, 1/4 menos 4 no me va a generar 0, entonces descartamos la tercera solución. Tienen que tener cuidado en ese aspecto.
Una vez que encuentren las soluciones, verifiquen, pero no en la ecuación diferencial, sino en esta igualdad, en lo que es la identidad que hemos generado, ¿no? Para encontrar el sistema. Ahí nada más se debe verificar. Bueno, entonces, como esta no sirve, voy a tener dos soluciones particulares. ¿Cuáles van a ser esas soluciones? Tendríamos la solución y1, que es igual. A es 0, entonces b es igual a 2, 2 sobre x. Entonces, tenemos la segunda solución, es igual a menos 2, entonces tendríamos menos 2 sobre x. Estas son, por tanto, mis soluciones particulares. Bueno, entonces ahí se puede ver que tenemos dos soluciones particulares y si quisiera puedo aplicar, miren, esta fórmula, ¿no? Porque tenemos ya una fórmula para dos soluciones particulares. Puedo hacer eso, ¿sí? Pero si no recuerdo la fórmula, entonces lo correcto sería aplicar lo que es la fórmula para una solución particular. Pero, a ver, para este caso vamos a ver cómo se resolvería con la fórmula. Entonces vamos a copiar la fórmula, que es esta. Entonces copiamos esta fórmula. Es esta, ¿no? Esta es la fórmula. Bien, pero para esta fórmula la ecuación diferencial tiene que estar linealizada, de la forma que ya conocemos. Bueno, está linealizada, miren. Entonces, en nuestra ecuación diferencial, observen, tenemos la ecuación diferencial que es y' más y cuadrado más 1 sobre x por y igual a 4 sobre x cuadrado. Perfecto. ¿Qué necesito de información? Tengo las dos soluciones particulares, pero me falta p de x. P de x es el coeficiente de y cuadrado, en este caso es 1. Entonces, esto sería p de x. ¿Sí? Vamos a reemplazar ahora en la fórmula. Entonces tendríamos y menos y1. y1 es 2 sobre x. Sobre y menos y2. y2 es menos 2 sobre x. Igual a la constante c por e elevado a la integral. P de x es 1. Entonces multiplicamos por 1. y1 es igual a 2 sobre x menos y2, que es menos 2 sobre x, diferencial de x. Vamos a proceder a operar. Entonces voy a continuar en la siguiente pizarra para escribir todo. Ahí. Ahora vamos a operar y vamos a integrar. Bien, a ver, operando tendríamos xy menos 2 sobre xy más 2, igual a la constante de integración por e. Entonces vamos a tener lo siguiente, menos por menos más, 2 más 2 es 4, entonces el 4 sale, la integral de 1 sobre x es el neperiano de x. Listo, esto lo podemos simplificar un poco más, este 4 sube y se va a eliminar la base exponencial con la base logarítmica. Entonces el resultado va a ser el siguiente. Vamos a copiar esto. Tenemos eso y simplificado tendríamos x a la cuarta nada más. Listo, esta sería entonces la solución, claro. Se puede despejar la variable dependiente, pero con eso es suficiente. Entonces, miren, si conocemos dos soluciones particulares, aplicando la fórmula, es bien sencillo de calcular, ¿no? Esa sería una forma. Bueno, lo único que hay que hacer es integrar en el exponente. ¿Y cuál es la otra forma? Entonces, aquí la segunda forma, podríamos decir, ¿no? La segunda forma consiste en aplicar el cambio. ¿Y cuál es el cambio? Como ya sabemos, es el cambio de variable, y, que es igual a la solución particular, más 1 sobre z. Entonces, en este caso, agarro cualquiera, ¿sí? Puedo agarrar a, o puedo tomar en cuenta a 2 sobre x o a menos 2 sobre x. Entonces, podría usar los dos cambios, ¿no? O bien, y igual a 2 sobre x más 1 sobre z, o en el otro caso, y igual a menos 2 sobre x más 1 sobre z. Eso en caso de que no conozca la fórmula. Si tengo dos soluciones particulares, pero como conozco, puedo usar las dos. Pero si no conozco, uso esta, o si no, puedo usar esta, ¿ya? Ambas son válidas. Bien, eso lo pueden hacer ustedes, ¿no? Para practicar. Perfecto. Entonces, ese es el caso cuando tenemos dos soluciones. Y así pueden haber otros casos donde van a existir, digamos, tres soluciones, hasta cuatro soluciones, ¿no? Porque hemos visto fórmulas donde me sirven para calcular hasta cuatro soluciones. Perfecto. A ver, vamos a seguir practicando. Vamos a ver uno más, ¿ya? Para esta parte. Uno con funciones. Este se ha repetido varias veces también, les comento. De hecho, uno de los últimos intensivos ha entrado. Sí, uno de los regulares. A ver, vamos a ver aquí. Debe ser por aquí entonces.
A ver, creo que lo tengo aquí. Es este, miren. En el 1-2022 he gustado determinar f de x luego de resolver la ecuación diferencial, que es esta. Si se conocen dos soluciones, y1 y y2, tal que y1 es más y2. Entonces vamos a ver este. Algunas veces nos pueden dar ejercicios donde tenemos que calcular funciones. ¿Ya? Vamos a ver cómo se tiene que resolver este tipo de ejercicios. Ya, entonces vamos a resolver este. Bien, dice lo siguiente, a ver. Determinar, primero me están pidiendo una función, ¿no? Determinar la función f de x. Luego resolver la ecuación diferencial. Si observan, es una ecuación de Riccati. Y' igual a menos f de x más y cuadrado. Es una ecuación de Riccati. Hay que poner en la forma, además. Si se conocen dos soluciones, y1, y2, tal que y1 más y2 es igual a 0. Es decir, que la suma de estas dos soluciones me va a generar 0, ¿no? Eso es lo que me dice. Bien, voy a empezar primeramente calculando lo que es f de x. Entonces, ¿cómo vamos a calcular f de x? Debería trabajar directamente con lo que es la solución, ¿no es cierto? O mejor dicho, con la ecuación, porque en la ecuación está f de x. Pero se puede ver lo siguiente. Sabemos que y1 y y2 pertenecen a la ecuación diferencial. Entonces, van a verificar en la ecuación diferencial tanto y1 como y2. Entonces, tendríamos lo siguiente de estas ecuaciones. De esa ecuación, mejor dicho, ¿no? Vamos a tener y1' igual a menos f de x más y1 más y1 al cuadrado. Eso por una parte. También vamos a tener para y2, porque la solución nos verifica la ecuación diferencial. Entonces, y2' igual a menos f de x más y2 más y2 cuadrado. Entonces, tenemos eso, como se puede ver. Bueno, eso por una parte, ¿no? Ahora, otra información que tenemos es la condición, ¿sí? Tenemos esta condición. Entonces, esta condición me dice que la suma de las soluciones particulares es 0, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que y1 más y2 es igual a 0. Con esta información, ¿qué es lo que se podría hacer? Entonces, lo que yo voy a tratar de hacer ahora es llevar todo en función de una solución, ya sea de y1 o sea en función de y2. A ver, entonces puedo despejar y1, digamos. Si despejamos y1 de esta condición, tendríamos menos y2. ¿Sí? Tenemos menos y2. Entonces, vamos a reemplazar. Voy a dar números a estas ecuaciones. Esta que sería la ecuación 1 y esta que sea la ecuación 2. Entonces, para poner todo en función de una sola variable, reemplazaré, ¿no? Esta, que la voy a denominar 3, en la ecuación 1. Entonces decimos 3 en 1. Si reemplazamos en esa ecuación la condición que hemos visto, tendríamos, bueno, aquí me faltaría derivar. Entonces, voy a derivar antes. Debo derivar la siguiente igualdad, ¿no? Entonces, si derivamos, tendríamos y1' igual a menos y2', derivando. Entonces, y1' es igual a menos y2', menos y2', igual a menos f de x, más y1, pero y1 es menos y2, menos y2, más y1, pero y1 es menos y cuadrado al cuadrado sería y2 al cuadrado directamente. Bien, entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque de esta manera ya tendría dos ecuaciones con las cuales quizás ya podría trabajar. Observen, tengo la ecuación 2 que está en función de y2 y tengo esta otra ecuación que está también en función de y2. ¿Sí? Entonces, esta la voy a denominar y4, digamos. Mejor dicho, la ecuación 4. Entonces, veré si pueden operarse estas dos, la 2 y la 4, ¿no? A ver, entonces voy a reemplazar, mire, la ecuación 2 voy a reemplazar en la ecuación 4. Y voy a ver si se simplifica, ¿no? Porque lo que yo quiero es una expresión que dependa de x nada más para poder despejar f de x. Entonces, 2 en 4. 2 en la ecuación 4. Si reemplazamos, tenemos, a ver, entonces vamos a tener todo esto reemplazado aquí. Tendríamos f de x, lo estoy multiplicando por el negativo, ¿no? F de x
menos y2 menos y2 al cuadrado. ¿Sí? Y esto sería igual a menos f de x menos y2 más y2 al cuadrado. Bien, hemos generado una ecuación. A ver, vamos a ver eso. Entonces, vamos a simplificar. Menos y2 con menos y2, de la cual podemos despejar y2. ¿Sí? Y eso nos va a servir. Vean, menos f de x más f de x es 2 veces f de x. Y en el segundo miembro tenemos 2 veces y2 al cuadrado. Entonces podemos simplificar este 2 con este 2. De esta manera, ¿qué decimos? Miren, puedo decir que y2 es igual a más menos, podría decir, ¿no? Más menos la raíz de f de x. ¿Y por qué estoy encontrando una solución en términos de la función? Porque de esta manera, si reemplazamos en la ecuación 2, ya podría despejar lo que es f de x. ¿Sí? Ya voy a poder despejar. Pero aquí para fines más prácticos, voy a trabajar con un solo signo. Voy a trabajar con el signo positivo, ¿ya? Entonces voy a trabajar solamente con un signo, con el signo positivo. Bueno, entonces ya tenemos a y2. Entonces aquí vamos a decir lo siguiente, que vamos a calcular ahora la derivada de y2. Entonces la derivada de y2, ¿qué es igual? y2' es igual. La derivada de la raíz es 1 sobre 2 veces la raíz de f de x. Por f' de x sería, ¿no? Por la regla de la cadena. Bien, ya se tiene eso. Vamos a reemplazar ahora esta información en la ecuación 2. Entonces, en 2 se va a reemplazar lo que hemos calculado. Reemplazando en 2, tenemos y2', que sería esta expresión. 1 sobre 2 veces la raíz de f de x por f' de x. Igual a menos f de x más y2, que es la raíz de f de x. Más y2 al cuadrado. Y2 al cuadrado sabemos que es f de x directamente. Listo. Ya tenemos eso. Y podemos simplificar. Observen. Menos f de x con f de x se simplifica. Voy a pasar a multiplicar 2 por raíz de f de x. Entonces, aquí se va a tener f' de x, que es igual a 2 veces f de x. Listo. De esto ya podemos encontrar lo que es la función f de x, porque esta es otra ecuación diferencial, pero es una ecuación diferencial bien sencilla. Es una ecuación diferencial ya de variables separables, ¿no? ¿Cómo puedo escribir f' de x? Lo puedo escribir como diferencial de f de x sobre diferencial de x. Y esto es igual a 2 f de x. Entonces voy a mandar a dividir f de x y voy a mandar a multiplicar el diferencial de x al segundo miembro. Se tiene diferencial de f de x sobre f de x igual a 2 diferencial de x. Podemos integrar. Integrando, tenemos lo siguiente. Entonces, aquí vamos a obtener, vean, aquí tengo 1 sobre f de x, pero el diferencial es f de x. Entonces, esto sería el neperiano de f de x. Igual a 2 veces x nada más, ¿no? Listo. Ahora aquí uno puede decir, hay que añadir la constante de integración. Sí, se puede añadir, ¿no? Pero podemos sobreentender que es 0, ya que esta es una función, ¿no es cierto? Además de que al resolver la ecuación diferencial tiene que estar en términos de una sola constante, porque aquí vamos a tener una constante y vamos a generar otra constante al integrar, al resolver la ecuación diferencial. Pero si quieren, pueden anotar y trabajar con esta constante. ¿Ya? Pero yo les recomiendo que cuando estamos calculando una función de una ecuación diferencial, siempre esa constante la consideren como 0. Eso es válido, ¿ya? Porque estamos trabajando con una solución nada más. Entonces, si despejamos f de x, ¿a qué es igual? F de x es igual entonces a e a la 2x. Esta sería entonces la solución, porque me pedían f de x, ¿no es cierto? Eso es lo que me pedían. Listo. Entonces, en conclusión, ¿qué se debe hacer en este tipo de ejercicios cuando en la ecuación diferencial hay una función que me piden calcular? Lo que se debe hacer es tener una solución en función de f de x y luego reemplazar, como el caso que hemos visto. Miren, he calculado a y2 en función de f de x. Luego hemos reemplazado y ha sido fácil. Entonces, eso es lo que se debe hacer, pero si tienen condiciones, entonces hay que tratar de simplificar las condiciones como hemos hecho para poder obtener ya sea y1 o y2. Y1 también puede ser válido, ¿no? Que y1 esté en función de f de x y luego tengo que reemplazar en la ecuación diferencial. Pero de una u otra forma hay que trabajar de esa manera, ¿ya? Para y1 o para y2. Luego de haber hecho eso, reemplazamos su derivada y despejamos f de x y vamos a obtener una ecuación diferencial sencilla, como en este caso. Y de esta manera se encuentra lo que es f de x.
Bien. Ya tenemos a f de x. Ahora me piden resolver la ecuación diferencial. Entonces, para resolver esta ecuación diferencial, vamos a ver. Necesito las soluciones. Miren, ya tengo las soluciones. Sabemos que Y1 y Y2 son soluciones particulares. Entonces, Y2 a qué es igual. Directamente de aquí voy a calcular. Y2 es igual a la raíz de f de x. Entonces, la raíz de f de x. Pero f de x a qué es igual, es e a la 2x. Entonces, una solución particular, aquí vamos a ver con verde, es igual a e a la x, ¿no? Porque se va a poder simplificar. Ese 2 se va con el radical. Bien, ahora vamos a ver la otra solución particular. Miren, puedo calcular la otra solución particular. Aquí digo que Y1 más Y2 es igual a 0, pero desigualdad, sabemos que Y1 es igual a menos Y2. Entonces, la otra solución particular es la siguiente, va a ser Y1 igual a menos E a la X. Listo, entonces, tengo dos soluciones particulares, pero no era necesario calcular dos soluciones, ¿no? Porque con una ya puedo calcular, ¿no es cierto? Ya puedo calcular la solución haciendo el cambio que conocemos para una. Y yo les recomiendo que trabajen con esa, ¿no? Con esa solución. Pero, ¿cuál sería la otra forma? Si tenemos dos soluciones particulares, ya conocemos la fórmula, ¿no? Podemos trabajar con esta fórmula. A ver, trabajaremos con esta, ¿sí? Y ustedes pueden trabajar con la otra. Para hacerlo más rápido. Entonces, esto lo voy a copiar. Ya, lo voy a copiar en la siguiente pizarra. Tenemos esta, ¿no? Voy a escribir la ecuación diferencial que se tiene. Esta es la ecuación diferencial. La vamos a llevar a la forma que conocemos. Es esta. Entonces, esta es la ecuación diferencial. Para esta ecuación diferencial voy a llevar de la siguiente forma. Miren, va a ser y' menos y cuadrado más y igual a f de x. No me interesa f de x en este caso. Bien. ¿Qué debo conocer de esta ecuación diferencial? P de x debo conocer, ¿verdad? Entonces, P de x en este caso es menos 1. Y esta, ¿no? Es menos 1. Esto es P de x. Entonces, puedo reemplazar directamente porque sabemos que y... Dije, ¿no sería menos y? Menos y. No va a ser Sí. menos y. Miren, esta es la forma de la ecuación de Riccati. Vamos a recordar. Aquí está. Miren. P de x por y cuadrado, dice, ¿no? Entonces, P de x es ese factor que necesito. Y aquí se debe reemplazar. ¿Ya? Entonces, esta P de x va a ser el coeficiente, ¿no? Entonces, vamos a ver en nuestro caso. A ver, creo que me he equivocado tal vez en algo. Ya. No, está bien, miren. Debo tener esta forma para que recuerden. Esta es la forma que debo conocer. Entonces, copiamos esto. Esta forma debo tener en la ecuación diferencial. Miren, esta forma. Y aquí no se tiene esa forma. No se tiene esa forma. Entonces, lo que debo hacer es pasar al primer miembro, ¿no? Como menos y cuadrado y como menos y. Este sí sería menos y, ¿no? Sí, creo que a eso se refería. Ya, menos y. Sí, y Listo. es menos f de x, igual a menos f de x. Ah, cierto. Y me falta el signo. Listo. Bien, entonces hay que llevar correctamente la forma, ¿ya? Perfecto, entonces ya tenemos eso y también ya tenemos lo que es p de x. Entonces ya puedo usar la fórmula, ¿no? Entonces tenemos y menos y1. Recordamos las soluciones particulares. Y1 es, voy a copiar esto para que se tenga en cuenta, las soluciones particulares son estas. Ahí está, ¿no? De mi ecuación. Eso hemos encontrado. Entonces, y1, esto es menos, entonces sería más e a la x sobre y menos y12. Entonces, menos e a la x igual a la constante por e elevado a la integral de p de x. P de x es menos 1. Y1 es igual a menos e a la x menos y2, que es e a la x, diferencial de x. Bueno, vamos a reducir ahora el segundo miembro. Entonces reducimos el segundo miembro y tenemos e. Entonces vamos a obtener aquí menos sería 2. Por este negativo sería 2 positivo. 2 por la integral de e a la x diferencial de x. Es una integral sencilla, ¿no? Entonces esto se reduce a directamente voy a meter aquí entonces la solución para no copiar dos veces. Esto es igual a la siguiente expresión. Esto va a ser igual a c por e elevado a la 2 por e a la x. Esta sería la solución entonces. Listo. De esa manera se puede trabajar, ¿no?
Ahora, lo que les he explicado es lo siguiente, ¿no? Que esto es válido si sabemos deducir, ¿ya? Si no sabemos deducir, creo que en un examen no nos harían valer, ¿no es cierto? Porque sería demasiado sencillo. Entonces, les voy a mostrar la deducción, ¿ya? Y les voy a explicar también. 81. El libro está en las deducciones para las fórmulas. A ver, vamos a ver. Aquí está, miren. Si Y1 y Y2 son dos soluciones de la ecuación de Riccati, miren, esta ecuación, demostrar que se puede encontrar la solución mediante esta fórmula. Entonces, ¿qué se hace? Primeramente tengo esta ecuación. Esa va a ser la ecuación 1. La segunda ecuación va a ser evaluada para Y1. Entonces, la misma, ¿no? Pero para Y1. Y la misma ecuación también, pero para Y2. Entonces, lo que hay que hacer es ir eliminando. ¿Qué puedo hacer? 1 menos 2. ¿Para qué? Para que desaparezca r de x. Entonces, se restan las ecuaciones y desaparece r de x. 1 menos 3. Entonces, va a desaparecer r de x también de este otro par, ¿no? Entonces, tendría en función de y1 y en función de y2. Puedo dividir entre y menos y1 y tendría esta expresión. ¿Por qué estoy haciendo eso? Para poder eliminar ahora a q de x. Y lo mismo hago en la otra expresión. Dividimos entre y menos y2. Y ya están sueltas, miren, q de x para la ecuación 4 como también para la ecuación 5. Entonces restamos nuevamente y desaparece q de x. Ha desaparecido y me genera esta expresión. Y esta, como ven, se puede integrar. Voy a pasar a restar esta expresión e integramos. Ahí está, ¿no? Y vean, aquí tengo una función y arriba su derivada. Aquí tengo la función, su derivada. Entonces va a ser el neperiano de ese denominador, el neperiano de este denominador. Esto lo mantengo, lo voy a mantener, pero sumo la constante de integración. Operando, aplicando propiedades logarítmicas, tendríamos el neperiano de esta expresión. Y el segundo miembro se mantiene. Pero puedo despejar el argumento del neperiano. Y menos y1 sobre y menos y2, y eso es igual a e menos elevado a todo esto, ¿no? Y ya estaría, miren. Hago algunos arreglos y tendría esta expresión. De esa manera se deduce, ¿sí? ¿Ya? Entonces, esto lo voy a copiar también en la pizarra para que lo tengan en cuenta. En caso de que quieran resolver, no sé, en un examen, deberían deducir de esta manera. Entonces, y lo vamos a hacer, ¿sí? Esa es la deducción. Y tienen que llegar a esto. Entonces, esa sería la deducción, ¿no? Pero no es complicado, solo hay que seguir esos pasos. Ahora, miren, también puede haber para las tres soluciones, ¿ya? Pero para las tres soluciones, observen que hay que conocer primeramente la fórmula para dos soluciones, es decir, esto hay que deducir. Aquí dice, ¿no? Con dos soluciones particulares, la ecuación de Riccati tenemos esto. En la ecuación 1, en esta, reemplazamos la tercera solución. Entonces, estamos reemplazando y2. Con y1 y y3 se trabaja. Hemos reemplazado eso y dividimos 1 entre 2. Si dividimos 1 entre 2, se van a simplificar las expresiones. Y tendríamos lo que son constantes nada más. Como tenemos constantes, operando ya tendría directamente la fórmula para tres soluciones. Entonces, siempre va a ir en forma correlativa. Si quiero conocer una para 3, debo conocer la fórmula para 2. O si quiero deducir para la de 4, debo conocer la de 3, ¿no? Entonces, de esa manera trabaja, ¿ya? Entonces, también pueden sacar una captura, ¿no? Para que tomen en cuenta cómo se deduce la fórmula para tres soluciones. Bueno, pero esta es la más importante, ¿no? Porque estamos trabajando con esto. Ahora, en caso de que no recuerden o no quieran deducir, ya saben, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer en este caso? La otra forma sería usar un cambio de variable. Que sería y igual a y1 o y2, ¿no es cierto? Entonces, y1, digamos. O y2, porque es más fácil, no tiene signo negativo. Y2 sería e a la x, ¿no? Más 1 sobre z. Luego tienen que simplificar y tienen que reemplazar, ¿no? Y de esa manera obtienen una ecuación lineal. Listo. Eso es lo que se tiene que hacer. Bueno, para finalizar esta parte vamos a resolver o tratar de plantear este ejercicio que han propuesto en el grupo. Voy a revisarlo. A ver, dice lo siguiente. Vamos a empezar en esta parte. Ya, la pregunta es la siguiente. Dice resolver. ¿Ya? Debo resolver y' más y cuadrado por el seno de x
igual a 2 veces la tangente de x por secante de x. Además de que una solución particular, me está diciendo, ¿no? Es una solución particular es igual a y, que es igual a f de x, sobre coseno de x. Además de que me dan una condición para f en 0 igual a 1. Listo. Ya, es un problema casi similar a los que hemos visto, ¿sí? Donde la solución particular donde me están dando la forma de la solución particular, pero es una función en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El mismo procedimiento, ¿ya? Vamos a derivar y vamos a reemplazar en la ecuación diferencial. Entonces, vamos a derivar primeramente. Tenemos y' y esto es igual. Derivada de un cociente, el denominador al cuadrado, seno cuadrado de x, y arriba tendríamos la derivada, f' de x, coseno de x, ¿ya? Menos, pero la derivada del coseno es más, entonces más f de x, seno de x. Eso es lo que tendría en ese caso, ¿no? Entonces, estamos derivando primeramente para poder encontrar la función f de x. Una vez que hemos derivado, vamos a reemplazar ahora en la ecuación diferencial. Entonces, decimos aquí, en la ecuación diferencial. En la ecuación diferencial. Se está reemplazando. Entonces, y' es todo esto. Voy a copiar directamente. Copiamos esto. Más y. Pero y es esta, ¿no? Entonces va a estar elevada al cuadrado. Al cuadrado. F cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x. Por seno de x. Y esto es igual a 2 veces tangente de x por la secante de x. Bien. Miren, ya tengo eso. Ahora lo que debo hacer es despejar f de x. Entonces veré qué es lo que me genera, ¿no? Pero como pueden observar, esta ya es una ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque tengo la derivada de f, ¿no? Entonces es una ecuación diferencial. Para hacerlo simple, voy a multiplicar a todo por coseno cuadrado de x, ¿no? Para que se vea mejor y más sencillo. Entonces tendríamos f' de x por coseno de x más f de x por el seno de x más, primero voy a anotar el seno, ¿no? Seno de x por f cuadrado de x. A ver, ¿qué va a pasar en el segundo miembro? Tendríamos secante por coseno, un coseno me va a quedar. Solamente me quedaría 2 veces seno de x, ¿no? Listo. ¿Qué tipo de ecuación es? Es una ecuación de Riccati. Miren, vamos a llevar su forma. Tendríamos coseno de x por f' de x. Voy a anotar ahora esto. Más seno de x por f cuadrado de x. Más seno de x por f de x. Igual a 2 veces seno de x. Listo. Es una ecuación de Riccati. Tiene la forma, ¿no? Pero es una ecuación de Riccati en f. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo que encontrar una solución particular primeramente para f de x. A ver, ¿alguien puede decirme cuál podría ser la solución particular? Ah, ya. Sí, miren, no está muy complicado. Observen. Sí, está bien interesante este ejercicio. ¿Qué pasa si f de x es 1? Entonces, ¿qué vamos a decir? La solución particular. F de x, ya. F de x 1. Miren, ¿qué va a pasar? Particular voy a poner. ¿Qué pasa si es 1? Miren lo que va a pasar. La derivada de f de x particular es igual a 0. Entonces, si reemplazamos, ¿qué tendríamos? Esto es 0, entonces coseno por 0 es 0. Más f de x es 1, entonces aquí tendría 1 al cuadrado es 1. 1 por el seno de x es seno de x. Más f de x es 1. 1 por seno de x es seno de x. Y eso tiene que llevarme a 2 seno de x. Entonces cumple, miren. 2 seno de x es igual a 2 seno de x. Bueno, con eso ya estaría, ¿no? Ya tenemos la solución particular. Entonces, el cambio de variable, ¿cuál va a ser? El cambio de variable es igual a, en este caso, f de x, ¿no? F de x, que es igual a la solución particular, que en este caso es 1, más 1 sobre z. Vamos a derivar. Derivando, se tiene f' de x, que es igual a menos z' sobre z cuadrado. Bien, ahora vamos a reemplazar en la ecuación diferencial, en esta, ¿no es cierto? En esta ecuación diferencial. Entonces reemplazamos en, aquí vamos a decir que se llame alfa. Entonces reemplazamos en alfa. Y esto se va a transformar en una ecuación lineal, debería transformarse en una ecuación lineal. Tenemos coseno de x por f'. F' es todo esto, ¿no? Menos z' sobre z cuadrado.
más seno de x por f de x, pero f de x es 1 más 1 sobre z al cuadrado, más seno de x por f de x, pero f de x es 1 más 1 sobre z, igual a 2 veces seno de x. Como ya sabemos, usamos esos criterios que hemos aprendido, ¿no? Esas recomendaciones. Sabemos que el segundo miembro se tiene que eliminar y vamos a ver si eso va a ocurrir. Entonces, aquí vamos a tener menos seno de x por z' sobre z cuadrado. Más. Directamente voy a desasollar y voy a multiplicar por esto. Primeramente voy a tener 1 por el seno de x. Más 2 sobre z tendría, ¿no? Entonces, 2 seno de x sobre z. Más seno de x sobre z cuadrado. Seno de x sobre z cuadrado. Más seno de x más seno de x sobre z igual a, y vamos a continuar, 2 seno de x. Entonces tiene que simplificarse seno de x. Vamos a ver si ocurre eso. Sí, se va a simplificar. Miren, aquí tengo seno de x más seno de x es 2 seno de x. Entonces se simplifica con 2 seno de x. Y vamos a ver qué es lo que nos queda. Entonces para ello voy a multiplicar. Vean, aquí también se cumple lo que les he indicado. Todos los términos tienen que estar divididos entre z cuadrado o z. Vean, todos están entre z cuadrado, z cuadrado y z. Entonces, estamos trabajando de la forma correcta. Vamos a multiplicar ahora por z cuadrado para, bueno, en realidad por z cuadrado sobre menos coseno de x, ¿no? Porque z' tiene que estar suelto. Entonces, z', lo que se tiene, ¿ya? Aquí vamos a obtener menos, ¿no? Menos 2 veces seno de x sobre z. No, sobre coseno de x, mejor dicho. Sobre coseno de x por z. Sí, está bien, ¿no? Ahora, para esto otro. ¿No sería Para esta 3? otra expresión. Bien. A ver. Sí, Ah, bueno, operando, ¿no? Sí, operando. sí. eh, Operando, ¿no? Sí, miren, sí, directamente simplificando. 2 más 1 es 3. Entonces, para no perder el tiempo, vamos a operar directamente y esto sería 3. Entonces, esto es 3. Y aquí tendríamos más seno de x, nada más, ¿no? Sí, seno de x. Porque no, seno de x, no, sería así, en realidad. Menos seno de x sobre coseno. Menos seno de x sobre coseno de x. Igual a 0. Listo, eso sería lo que se tiene. Entonces, esto ya es una ecuación lineal. Vamos a llevar a su forma como la conocemos. Entonces, aquí vamos a tener lo siguiente. Bueno, si hay algún error, me lo van a hacer observar, ¿ya? Pero creo que estamos yendo por buen camino. Hay que cuidarse siempre del álgebra, ¿no? Donde podemos tener errores. Bien, entonces tendríamos z' menos 3. Seno de x sobre coseno de x es tangente de x por z. Y esto es igual a la tangente de x. Vean, es una ecuación lineal en z, ¿no es cierto? Entonces lo vamos a llamar beta. Es una ecuación lineal. A ver, vamos a resolver esta ecuación lineal. Y con eso ya estaría, ¿no? Creo que ya sabemos luego qué vamos a hacer. Entonces, miren, ¿cómo es la ecuación lineal? El factor integrante es mu de x, que es igual a e elevado a la integral de p de x. En este caso, p de x es menos 3 tangente de x. Entonces reemplazamos, tendríamos el menos 3 sale, ¿no? Menos 3, la integral de la tangente de x. La integral de la tangente de x ya sabemos cuál es. Entonces vamos a tener aquí e elevado a la menos 3, es el neperiano de secante, ¿cierto? ¿Ya? Puede ser de secante o menos coseno podría ser, ¿no? Porque miren, la tangente es seno de x sobre coseno de x. Entonces la deriva del coseno es el menos seno. Multiplico por un negativo, multiplico por un negativo y sería menos el neperiano del coseno. Esa es la integral. Entonces trabajaremos con eso, ¿no? Menos el neperiano del coseno. Menos el neperiano del coseno. Menos 3 veces menos el neperiano del coseno de x. Listo. Entonces el factor integrante mu de x es igual a, simplificando, menos por menos más, 3 sube, por tanto mu de x es coseno cubo de x, ¿no? Ese sería el factor integrante. Multiplicamos mu de x por la ecuación beta. ¿Ya? Multiplicamos por la ecuación beta
Y bueno, se tiene coseno cubo de x multiplicado por z' menos 3 veces tangente de x por z. Eso es igual a tangente de x por coseno cubo de x, ¿no? Bien, el primer miembro ya sabemos, me genera la derivada de un producto respecto de la variable independiente x. Ese producto es coseno cubo de x, que es el factor integrante por la variable dependiente z. Bueno, a ver aquí qué se puede hacer. ¿Se puede simplificar algo? Tendríamos seno por coseno cuadrado, ¿no? Lo voy a dejar así. Seno de x por coseno cuadrado de x. Muy bien, vamos a multiplicar por el diferencial de x. Entonces, multiplicando por el diferencial, tenemos el diferencial coseno cubo de x por z igual al seno de x coseno cuadrado de x, diferencial de x. Integramos. Integrando, tenemos. Se elimina el diferencial con el integral y tendríamos coseno cubo de x por z. Igual. ¿Cómo resolver esta integral? Es sencilla. A ver, hay que hacer un cambio de variable en el coseno nada más. Bueno, entonces, a ver, aquí vamos a decir. Hacemos un cambio de variable. Entonces, m que sea igual a coseno de x. ¿Por qué? Porque la derivada de coseno es el seno, aparece ahí. Entonces, el diferencial de m es igual a menos seno de x diferencial de x. Entonces, ¿qué tendríamos? Voy a multiplicar un negativo y sacar un negativo, ¿no? Entonces, menos la integral. Menos seno de x diferencial de x es diferencial de m. Tenemos diferencial de m y el coseno es m. Por tanto, se tiene m cuadrado. Ese es el cambio que estamos haciendo. Bueno, esto ya es fácil de integrar. Entonces, tendríamos menos m cubo tercios más la constante. Volvemos al cambio de variable. Entonces, se tiene coseno cubo de x por z igual a menos un tercio, pero m es el coseno cúbico de x, más la constante c. Bien, ya estaría, ¿no? Con esos arreglos ya habríamos encontrado lo que es z. Bueno, ahora vamos a volver del cambio de variable, pero para ello debo despejar z. Entonces, despejando z tendríamos z, que es igual a menos un tercio por el coseno cubo de x. No, se va a simplificar eso, ¿no? Si dividimos entre el coseno cubo de x, más la constante c. C sobre coseno cubo de x. Listo. ¿Cuál es el cambio? El cambio que hemos usado es este. F de x más 1 sobre z. Y ya tendríamos entonces lo que es f de x. Bien, ahí está. Entonces vamos a reemplazar. Reemplazamos. Entonces, 1 menos un tercio, ¿no? Más todo esto. Z. Entonces, más, más 1 sobre z, pero z es lo que ya conocemos, es todo esto. Lo haré otra vez. Ya directamente lo voy a anotar, o lo voy a copiar, para no perder el tiempo. Entonces, estaría ahí. Tendríamos eso, ¿no? Bien, eso sería, bueno, esta sería la función f de x, pero, miren, lo que podemos hacer ahora es, seguida les explico, miren, en realidad es esto, voy a simplificar un poco. Tenemos 1, voy a operar el denominador. Operando el denominador, vamos a tener directamente, ¿ya? Lo voy a operar. Si me confundo, me van a corregir. Entonces tendríamos 3 coseno cubo de x y tendríamos menos coseno cubo de x más 3 sería, ¿no? 3 veces la constante c. Listo. Vamos a tener eso, como se puede observar. A ver. Sí, eso sería, ¿no es cierto? Entonces, esta sería la función f de x, como pueden observar, ¿ya? Entonces, miren, lo demás ya es sencillo. Ya tienen la función f de x. Lo que hay que hacer ahora es reemplazar aquí y esa sería una solución particular. De esa manera se trabaja, ¿ya? Entonces, observen, este tipo de ejercicios son comunes a veces, ¿no? Cuando te dan no solamente una constante, porque nosotros hemos visto en el caso, como se puede ver, cuando tenemos constantes. Miren, tengo la constante A, tengo la constante B. Pero hay casos donde tenemos que calcular una función, como en este caso. Y se hace de esa manera. Entonces, ya tenemos la solución particular y ya podemos resolver esta ecuación. Bien, entonces de esa manera se tenía que hacer. ¿Hay alguna pregunta tal vez respecto a este ejercicio? Creo que ya pueden continuar, ¿no? Con esto. Es resolver esta ecuación de Riccati. Bien, entonces de esa manera, ¿sí? A ver, vamos a ver ahora algunos ejercicios para que puedan practicar. Vamos a ver de exámenes. Van a ver que
algunos se han repetido, ¿no? Algunas veces. Vamos a ver en el banco de exámenes. A ver, vamos a ver. Este hemos resuelto, ¿no? Era una ecuación de Riccati. Miren, el 1-2022 también hemos resuelto ese ejercicio. Era cuando teníamos suma de dos soluciones particulares. El del 2-2021. A ver, aquí. Sí, este es de Riccati. Miren, pueden resolver. Este también es de Riccati. Claro, no me dicen, ¿no? Qué es, pero ya transformando puedo reconocer, ¿no? Aquí está. Pueden resolver este ejercicio. Es de Riccati. Hay que transformar la ecuación. Ya, ese es de Riccati. A ver, otro. Este también es interesante. Miren. Aquí me están dando la forma, pero en este caso me están dando la forma en una función exponencial, me dice. Resolver la ecuación diferencial. Es una ecuación de Riccati. Vean. Y' y cuadrado, y aquí está y. Sabiendo que una solución primicial es solución primicial o particulares. Y1 igual a e a la a por x sobre x. Entonces hay que calcular lo que es a. O sea, hay que derivar, hay que reemplazar y luego tenemos que, por comparación, seguramente se va a calcular lo que es a. Eso por una parte. A ver, otra que es de Riccati. Esta que hemos visto, ¿no? La del 2022 hemos calculado el valor de b y se transforma en esta ecuación, en la última, ¿no? En ingresado en el 2022. Era la misma, ¿no? A ver, otra, esta hemos resuelto, creo. Bueno, no, hemos resuelto una similar. Miren, con dos constantes, a y b. Entonces, lo mismo que hemos hecho. Tienen que derivar, reemplazar y van a encontrar dos valores de a y b seguramente. Y dependiendo, ¿no? Puede que encuentren dos soluciones particulares o una sola solución particular. También esta pregunta está buena. A ver, otra. Esta también es de Riccati. Miren, resolver la ecuación diferencial. Es una ecuación de Riccati si la solución primicial es de la forma y igual a x al alfa, donde n es una constante. ¿Qué significa? Que n es como una constante. No hay que entrometerse con n, ¿no? Tiene que mantenerse ahí nada más. Hay que calcular a primeramente y luego ya hacer el cambio correspondiente para la ecuación de Riccati. Este es otro, ¿no? Para poder practicar. Y así, vean que siempre ingresa, ¿no? Esta también es de Riccati. Observen la forma. Ahí está. También pueden practicar con este. Generalmente siempre dan ejercicios donde hay que intuir o hay que tantear o si no, donde te dan la forma, ¿no? A ver, este también es otro, es interesante. Esta es una ecuación de Riccati. Hay que calcular alfa en este caso. También pueden practicar con este. Son ejercicios similares a los que hemos visto. Hay que calcular una constante, o si no te dan la forma, hay que tantear. Esos serían los más interesantes, creo. A ver, vamos a ver por aquí alguno. Aquí también hay otro, ¿no? Pero bueno, es similar a lo que hemos visto. Tiene ingresado en este examen. A ver, otra ecuación de Riccati que sea interesante. Este hemos resuelto, pero a ver. Sí, este hemos resuelto. Cuando nos generaba dos ecuaciones, dos soluciones. Ese era el caso. Bueno, sí, ¿no? Esos serían, digamos, algunos ejercicios para que puedan practicar. Ah, este también es interesante, miren. Aquí me dan una ecuación de Riccati y en este caso tiene esta forma. Hay que calcular el valor de ese, ¿no? Este es interesante. Pueden practicar también con este ejercicio. Como pueden ver, es una pregunta segura de examen, ¿sí? Pero generalmente ahora preguntan, como en los casos que hemos visto, ¿no? Cuando te dan la forma para calcular una constante o si no para tantear. Pero si te dan para tantear, no es muy complicado el tanteo, ¿sí? Pero si te dan para tantear, entonces hay que calcular mejor dicho, si te dan la forma, hay que calcular esa constante, derivando y luego siempre reemplazando, ¿no? Bien, entonces eso sería en cuanto a Riccati, ¿sí? Vamos a quedar hasta esta parte, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta o alguna duda. La siguiente vamos a empezar ya con ecuaciones de variables separables.
Bien, no hay preguntas, ¿no? Perfecto, entonces hasta la siguiente clase, ¿sí?